Formas de contar una historia. No hay una fórmula para contar la historia de una marca, pero hay dos factores principales que siempre tenés que tener presentes. La creatividad y la honestidad, porque la historia siempre debe ser cierta. Pensá cuando te encontrás con tu grupo de amigos de siempre, el punto de contacto son siempre las mismas historias y anécdotas que compartieron, ya sea en el colegio, en la universidad o en el club, y que salen a la luz cada vez que se reúnen. La relación de tu marca con tus clientes es lo mismo. Tenés que transmitir esas historias compartidas, que motiven a tus clientes a seguir siendo tus amigos, y que atraigan a nuevos clientes que quieran serlo. Las personas pueden ser marcas, pero las marcas jamás podrán ser personas, por eso es necesario darle a la marca una personalidad, y el primer paso para hacerlo es comunicar una historia coherente, que dé sentido a la marca. Hay 4 elementos básicos que conforman cualquier historia, por compleja que ésta sea, y que se utilizan desde el principio de los tiempos, y en todo tipo de situaciones. 1. El mensaje. La historia que querés contar debe responder a alguna de las preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Al igual que toda historia tiene una moraleja, la historia de nuestra marca debe tener un objetivo, un mensaje que queramos transmitir. Sin mensaje, la historia no tiene ningún sentido. Por lo general, el mensaje de una historia sobre una marca tiene que ver con los valores, misión y visión del emprendimiento. Por eso, tenés que tener en claro por qué estás haciendo lo que haces. 2. El conflicto. Trata de imaginar El Señor de los Anillos sin Sauron, Superman sin Kriptonita, o el cuento de Caperucita Roja sin el lobo. Las historias no serían historias, serían simplemente un montón de secuencias puestas en orden, con un desenlace predecible y aburrido. El conflicto es la fuerza motriz de una buena historia. Sin conflicto, obstáculo o problema a resolver, no hay historia. Sin historia no hay compromiso del cliente con la marca. La razón principal de por qué toda historia necesita un conflicto radica en la naturaleza humana, porque nos sentimos atraídos por las historias de superación. Como contadores de historias, llevamos nuestro mensaje a través del conflicto y de su resolución. El conflicto de una historia no es algo negativo, es el obstáculo que necesitamos superar y que pone a prueba nuestros valores. En función de la dificultad de ese obstáculo, la historia será más o menos dramática. 3. Los personajes. Otro elemento básico de una historia son los personajes. Hemos visto que el obstáculo es el punto de inflexión de cualquier historia, pero para lograr que funcione, necesitamos personajes bien estructurados y que interactúen entre ellos para crear la historia. Como ya dijimos, una persona puede ser una marca, pero una marca nunca va a ser una persona. Por eso necesitamos dotar a nuestra marca y a los personajes que orbitan a su alrededor de una personalidad, de una motivación y una sola idea. Para que la audiencia se comprometa con la historia, es crucial que la audiencia se sienta identificada con los personajes, sobre todo con el héroe, y con el problema al que se enfrenta, es decir, el conflicto de la historia. Por todo esto, es importante tener en cuenta en todo momento al público objetivo, desde que la historia se construye hasta que se cuenta. 4. La trama. Una vez que ya tenemos el mensaje, el conflicto y los personajes, solo nos queda ver cómo fluye la historia. Todas las historias que conoces, los libros, las películas, los cuentos y las obras de teatro, presentan una estructura llamada estructura de 3 actos. Esta es la mejor forma de contar una historia en forma coherente. Y es lo que veremos en el próximo video.